Bueno, una convocatoria más reducida. Tuvo la marcha estudiantil de este jueves que terminó con incidentes y detenidos, además de hartos problemas viales en Santiago. ¿Cuáles son las perspectivas del movimiento? Para conversar sobre esto nos acompaña el presidente de la FEUC, Noam Titelman. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, buenas noches. Aclarado el tema de que tú ya dijiste hoy día que solo va a ser excepcionalmente a esa hora, en la hora de la tarde, las marchas y que reconocían el caos vial provocado. Sí. Despejado ese punto, que me parece que es un tema más de contingencia, quiero preguntarte, ¿en qué estado está hoy el movimiento estudiantil desde tu perspectiva? Sí, yo creo que estamos a puertas de un momento de decisión y tenemos aquí dos alternativas que se nos están abriendo. Una es desligarnos del mundo de la política, es de alguna manera desentendernos de las discusiones que se están dando a nivel electoral, pero en otros espacios también, y que sigan gobernando los que no han gobernado durante todo este tiempo, que son los que crearon este sistema y lo profundizaron. O, como jóvenes, nos hacemos cargo de lo que está pasando, nos hacemos cargo de los espacios de disputa en este momento que hay en el mundo de la política y entendemos que si bien tenemos profundas críticas a la manera en que se está haciendo, no nos podemos marginar de esos procesos. Ok, ¿y hay división entonces entre esas dos alternativas al interior del movimiento estudiantil? Al interior del movimiento estudiantil efectivamente hay visiones distintas, hay una visión que considera que el camino es no participar en los procesos eleccionarios y hay otras visiones como la de la FEUC que consideramos que sí es importante participar y quiero explicar por qué no, creemos que la opción de no participar en elecciones no puede funcionar o no va a funcionar. Y tiene un pequeño problema, y ese pequeño problema se llama el día después. ¿Qué pasa el día después de las elecciones si es que llegan a ganar todos los alcaldes que están en contra de la educación pública en Chile? ¿Qué va a pasar si esos son los alcaldes que nos van a estar gobernando? No se puede construir un proyecto a partir de la negación, de decir no a todo. Me queda claro. A propósito de eso, tú votas en Providencia. ¿Decidiste ya por quién vas a votar? Sí. ¿Por quién vas a votar? Como presidente de la FEUC no puedo decir por quién voy a votar, pero yo creo que es bastante evidente cuál es mi voto. Pero como ciudadano no puedes decirlo. No te dicen que llames a votar por alguien, sino por quién vas a votar. No puedo, porque evidentemente decirlo es de alguna manera influenciar y al momento de ¿Vas a votar asumir, por la B? Como acabo de decir, no puedo decir por quién voy a votar, pero yo creo que es bastante obvio por quién lo voy a hacer. Todo el mundo sabe que va a votar por José Errázuriz. Ok, no lo dijiste tú, lo dije yo, pero el que calla otorga. ¿Por qué convoca tan poco hoy el movimiento estudiantil en comparación con las manifestaciones tan masivas que veíamos antes? Yo creo que durante el año hemos tenido manifestaciones de muy alta convocatoria y hemos tenido otras con menor convocatoria. Y como dirigentes estudiantiles tenemos que dar la cara siempre, en los buenos momentos y en los malos momentos. Cada vez que hay una buena convocatoria, todos dicen este movimiento ahora sí que va a ganar, y cada vez que hay una convocatoria más baja, dice ahora el movimiento ¿Tú no crees que está decreciendo la convocatoria, al menos en las calles del movimiento estudiantil? Hace un mes tuvimos la convocatoria más grande del año. Ya. Yo creo que efectivamente va a haber convocatorias más grandes, más pequeñas, por ejemplo esta que se haya hecho en la tarde, probablemente también tuvo algún efecto la convocatoria, pero más allá de eso, si algo ha demostrado este movimiento es que no puede ser derrotado salvo solucionando las injusticias que están siendo planteadas. O sea, tú no encuentras que está de capa caída, para nada. Yo creo que hay como un poco estaba planteando antes, hay una evolución natural del movimiento. Yo creo que no podemos creer que un movimiento va a poder mantenerse con las mismas formas durante 1, 2 y ahora que se nos viene un tercer año. Está desgastado, ¿no? Yo creo que no está desgastado el movimiento. No, desgastado. Yo creo que no está desgastado el movimiento, pero las formas de movilización tienen que ir renovándose. ¿En qué quedaron las manifestaciones creativas que ustedes dijeron que iban a retomar? Bueno, hemos hecho cicletadas, de hecho tuvimos una cicletada donde yo terminé resfriándome porque hacía un frío terrible. Hemos tenido corrida, hemos tenido banderazos, hemos tenido una serie de intervenciones distintas, pero sin lugar a dudas lo que más tiene impacto en el debate nacional terminan siendo las marchas, y es porque es el espacio donde hay mayor demostración de fuerza, porque van más personas. Pero también es cierto que solo marchando no vamos a lograr los cambios que estamos planteando, y como movimiento estudiantil yo creo que tenemos que empezar a entrar en el juego de los adultos, y el juego de los adultos es cuando uno va, se sienta en un espacio y dice estas son las cosas que queremos, este es el contexto, cómo vamos a lograr avanzar en estos temas. ¿Tienes una visión crítica respecto a los sectores más radicales de la CONFECH? No, yo creo que dentro del CONFECH hay visiones distintas. Yo no creo en este discurso la radicalidad. Yo creo que hablemos entonces de los asistémicos, los que no están de acuerdo con... Yo creo que efectivamente hay un sector que cree que solamente vamos a poder hacer los cambios fuera de la institución. Yo creo que están equivocados. Como FEUC nosotros hemos planteado otra vía, que es participar fuera y dentro de la institución. Que si más allá de lo que quiere decir que los otros están equivocados desde la perspectiva de ustedes. Yo creo que su postura es válida. Yo creo que efectivamente este movimiento no hubiese funcionado si no fuera por muchas presiones que hicieron justamente sectores que planteaban la necesidad de hacer transformaciones fuera de la institución. Pero yo creo que también hace falta junto con ese. Yo creo que más que un error, yo creo que hay una falta en incorporar también
otros elementos institucionales como las elecciones. Yo creo que cuando vemos una discusión tan estructural y tan profunda como la educación, no podemos dejar abandonados ninguno de los espacios de disputa, y uno de ellos, sin lugar a dudas, son las elecciones. Y otro es el Congreso, y en el Congreso se va a discutir el presupuesto. De lo que han visto hasta ahora, ¿cuál es la opinión? Mira, uno de los problemas que tiene la discusión presupuestaria es que el gobierno suele inundar esto de muchos datos y uno se empieza a marear con todos los datos. Entonces voy a tratar de ser muy sucinto en algunos datos que creo que son importantes para el debate. ¿Qué pasa con el presupuesto o el gasto del presupuesto de educación? El gobierno ha salido con bombo y platillo anunciando de que del total del gasto en educación, el porcentaje que le dedica a educación es un porcentaje muy alto. Y eso es cierto. Pero lo que no está contando es que el aumento del gasto en presupuesto total es muy bajo. Entonces, de hecho, el aumento de gasto en educación este año es solamente de un 9,4%. El promedio de la administración anterior, es decir, habían unos mayores, fue de 11,9%. Es decir, es un presupuesto bastante bajo en gasto en educación, lo cual llama mucho la atención cuando tuvimos una reforma tributaria, una tremenda discusión sobre la reforma tributaria, y uno dice, ¿y a dónde se fue la plata? Ese es el primer dato. Y el segundo dato que me gustaría que nos quedáramos es el déficit en gestión municipal en educación, el más alto de la década, 157.000 millones de pesos. Esos son gastos permanentes, esto no es algo que se nos va a ir de un año para otro. O sea que a los municipios no les alcanza con la plata que les llega para cubrir los gastos mínimos de educación. Así es, y están condenados a administrar su pobreza. Entonces, en realidad no solamente un tema de alcaldes comprometidos con la educación pública, también un tema de un gobierno que tenga que hacer esos compromisos. La propuesta respecto al crédito Corfo. Bueno, ahí yo creo que es muy importante respetar la autonomía de los endeudados con el crédito Corfo. Y ahí ellos han sido muy categóricos diciendo algo que yo creo que es de sentido común. ¿Por qué van a haber ciudadanos de primera y segunda categoría? ¿Por qué algunos van a tener que pagar una tasa, los del CAE, que es del 2%, y ellos tienen que pagar el doble de eso, o un poco más del doble incluso? Y yo creo que es evidente, y de hecho lo hemos visto, los propios parlamentarios de gobierno han dicho que es necesario igualar acá la cancha y no es posible que tengamos ciudadanos de distintas categorías. Ahora, para poner sobre la mesa también es justo lo que dice el gobierno, dicen que el porcentaje que se baja es igual, lo que pasa es que se parte desde un piso más alto en el caso del crédito Corfo. No es culpa de los estafados Corfo haber nacido 10 años antes, digamos. Ahora, para ir cerrando, ¿cuáles son, nos quedan dos preguntas, así que ¿cuáles son las principales demandas al día de hoy de los estudiantes? ¿Cuáles siguen siendo las más relevantes? Mira, lo voy a hacer más fácil. ¿Cuál es la principal demanda hoy en día del movimiento estudiantil? Y eso es educación pública, fortalecer la educación pública. Y cuando decimos educación pública, nos referimos a la educación pública superior, pero sobre todo a la escolar. ¿Y por qué a la escolar? Porque la educación pública tiene algo que la diferencia radicalmente de la educación particular subvencionada, y eso es que no selecciona. La educación particular subvencionada selecciona directamente, a pesar de que la ley lo prohíba, en más del 55% de los establecimientos, pero además selecciona porque puede cobrar copago. Y eso es importante porque una educación escolar que selecciona significa que el hogar del que proviene los estudiantes va a terminar su futuro, y eso es inaceptable en cualquier sistema democrático. Para cerrar, si tuvieras que hacer un llamado a los estudiantes en vista de las elecciones municipales, ¿cuál sería? Yo haría un llamado no solamente a los estudiantes, yo creo que a esta altura este no es un tema que depende solo de los estudiantes, aquí hay una ciudadanía entera al que yo le haría este llamado de exigirle a los candidatos que menos fotos con caras bonitas y más pronunciamientos sobre educación pública. ¿Qué alcalde se va a comprometer a que no va a cerrar ni un solo liceo durante su gestión? Y no queremos solo palabras, que lo firme, que se comprometa, para que después podamos exigirle si es que no cumple su palabra. Les diría que voten por quiénes, por qué tipo de candidato. Por ese candidato que se atreve a decir no solamente compromisos vagos, como que va a estar a favor de la educación pública, sino que se comprometa textualmente a no cerrar ni fusionar ningún liceo durante su gestión. ¿Y que vayan a votar? ¿Llamarías como opción política que vayan a votar? Yo creo que si no votamos, estamos regalando un espacio que no podemos permitirnos regalar. Estamos permitiendo que los mismos que durante 30 años mataron nuestra educación pública sigan gobernando. Si queremos mejorar la calidad... ¿Pero hay algún sector que no lo haya hecho? ¿Qué cosa? ¿Matar la educación pública? Yo creo que una de las gracias de las elecciones municipales es que hay mucha variedad, hay muchos candidatos independientes, candidatos de las comunas, candidatos de partidos muy pequeños, hay mucha variedad. Aquí hay candidatos también que, incluso perteneciendo a las coaliciones, tienen visiones muy distintas a las coaliciones de las que pertenecen. Estas son elecciones muy distintas a las parlamentarias presidenciales, y no caigamos en el error de un reduccionismo, de creer que porque tengamos crítica a la institucionalidad nos vamos a marginar de ella. Criticar a la institucionalidad y hacer algo al respecto de lo que necesitamos. No, Antiterma, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación.